Todo empezó con un saludo. Uno breve, uno cualquiera. Un hola, dicho con la amabilidad tibia que se reserva para las amigas de la hermana. Sin intención. Sin carga. Pero volví a sentir lo mismo que ya me había pasado en otras oportunidades cuando estaba cerca de alguna mujer que me gustaba, una especie de empujón leve, sutil, hacia una pendiente que aún no reconocía pero que me atraía y excitaba. Se llamaba Telvina. Tenía el rostro enmarcado por una melenita de pelo tan rubio que casi parecía blanco y los ojos eran tan claros que uno no sabía si tenían color propio o solo reflejaban la luz del exterior. Llevaba las uñas muy cortas y sin ningún tipo de arreglo, manos de operaria de fábrica y su voz era tan suave y dulce que transmitía una ternura que se me hacía ajena. Tenía una forma de moverse que no era provocativa en sí misma, de hecho parecía el andar torpe de una persona bruta y pueblerina, pero que en mí despertó algo difícil de nombrar. Algo que en los primeros días creí que era curiosidad pero que fui descubriendo que era más primitivo, más básico, más animal. ¿Venís a buscar a tu hermana?, me preguntó una tarde, saliendo de la fábrica textil donde ambas trabajaban. Le dije que sí, pero claramente era mentira. Yo sabía que mi hermana se iba a quedar haciendo horas extras y solo buscaba una oportunidad para estar a solas con ella. Siempre se me dieron bien las palabras, sobre todo con las mujeres. La gente solía decir que yo era entrador y era cierto, siempre usé esa virtud para obtener lo que quise. Etelvina me sonrió, una sonrisa rápida, casi de compromiso, y siguió su camino. No se dio vuelta para mirarme, ni siquiera de reojo y recuerdo que eso me puso de mal humor. A mí nadie me ignora, recuerdo haber pensado en ese momento, y la misma sensación posesión se apoderó de mí con una fuerza que desconocía pero que anhelaba. Empecé a pasar más seguido por la fábrica, incluso cuando no hacía falta. A veces decía que justo andaba por la zona, otras que le tenía que llevar algo a mi hermana Susana. Mentiras pequeñas, pero constantes. Lo suficiente para que mi presencia se volviera habitual, sin levantar sospechas. La veía a la distancia. Bajando los escalones de la entrada con su bolso al hombro, el delantal manchado de hilos, a veces con una hebra de tela atrapada en el cabello. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, comenzaban las imágenes. Todavía no eran obscenas. Solo pensamientos, como sería tocarle el cabello, decirle algo que le hiciera reír, hacerla detenerse un momento para que me mirara. Pero esas escenas mentales comenzaron a mutar. Al principio me sorprendieron. Luego se convirtieron en rutina. La imaginaba sola, cambiándose en el vestuario. La pensaba recostada sobre una cama anónima, tomando agua de la botella con los labios húmedos. Pensamientos que, una vez terminados, me dejaban una especie de vergüenza cálida en la entrepierna. Pero no podía detenerme. Cuando Susana se iba a trabajar me colaba en su pieza buscando algo que fuera de Telvina. No había nada. ¿Qué iba a haber, si ya mi hermana me había dicho que era una chica muy pobre de Misiones que no tenía absolutamente nada y que había venido a tratar de sobrevivir en el conurbano? Pero yo quería tener algo de ella, solo por el hecho de tenerlo. Una vuelta encontré una foto. Estaban las dos en la puerta de la fábrica. Una foto sonsa, pero en la que yo me detenía en detalles absurdos, el lunar en la clavícula de Telvina, la sombra que le hacía el pañuelo que llevaba sobre la cabeza, la forma en que su cuello se tensaba cuando reía. Esa noche soñé con ella. Soñé que ella me llamaba desde una habitación iluminada solo por la luz que se colaba por las persianas. Desnuda. Sonriendo. Desperté jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. La imagen me persiguió todo el día. ¿Te pasa algo?, me preguntó Susana esa misma mañana. Estábamos en la cocina, desayunando. No. ¿Por qué? Estás raro. Más callado de lo normal. Me encogí de hombros. Estaba distraído, sí, porque había descubierto que Telvina se había apoderado de mis pensamientos. La tenía en la cabeza en todo momento y a veces me sorprendía de mí mismo, riéndome mientras alguien más hablaba porque solo tenía en mi cabeza imágenes de ella. Las veía en bucle hasta que se borraban. Incluso cerraba los ojos porque de esa forma pretendía retenerlas más tiempo. Comencé a fijarme en lo que ella comentaba cuando estaba con mi hermana en casa. A veces hablaban cosas, chistes internos, frases que yo no entendía pero que me daban celos. Como si ese código entre ellas fuera un idioma del que yo quedaba excluido. Me sentí, poco a poco, invadido.
como si ella viviera dentro de mí. No sabía cómo ni cuándo, pero había perdido el control. Un sábado, Susana invitó a Etelvina a cenar. Fue un encuentro casual, pero para mí fue un espectáculo cuidadosamente coreografiado. La vi entrar con un vestido que jamás le había visto, con una cola de caballo alta y una chaqueta de Jean, ropa recién comprada con el pago de la última quincena. Traía una botella de vino en la mano y una carcajada fácil. Se sentó frente a mí. Me preguntó si seguía sin novia, cosa que me sorprendió, ya que la tenía extremadamente pudorosa y tímida a la hora de expresar sus sentimientos. Respondí con monosílabos, raro en mí, pero la miraba fijamente. Cada tanto, nuestras miradas se cruzaban. O eso creí. Después de la cena, mientras Susana lavaba los platos, me encontré con Etelvina en el pasillo. Ella iba al baño, pero se detuvo un segundo. «¿Tenés algo en la cara?», me dijo, y se acercó para quitármelo. Era una pelusa, probablemente de su buzo. Sus dedos rozaron mi mejilla. «Gracias», le dije, casi en un susurro. Etelvina asintió, sonrió apenas, y siguió su camino. Fue un gesto mínimo. Un segundo. Pero esa noche, no dormí. Desde ese momento dejé de ser dueño de mis pensamientos. Empecé a imaginar conversaciones, encuentros, situaciones en las que ella me elegía, me buscaba, me deseaba. Y en medio de esas fantasías, comenzó a surgir otra cosa. Una incomodidad. Un reconocimiento inadecuado. ¿Sería amor? Yo hacía tiempo que pensaba que no podía amar a nadie, pero tal vez eso era lo que uno sentía cuando se enamoraba. Tampoco era atracción. Era algo más sucio, más turbio. Una necesidad de poseerla, de reducirla a una imagen, a un cuerpo, a un objeto, a una cosa, a una idea. No sentí culpa. Ni por ella ni por mí mismo. Sentí un extraño gozo por lo que estaba descubriendo en mi interior, el placer de hacer con ella lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. En algún momento pensé en dejar de verla, tratar de salir de esa vorágine, en evitar pasar por la fábrica. Intenté bloquear su nombre en mi mente, como quien se esconde de una droga. Pero no funcionó. Porque la idea ya estaba dentro. Etelvina vivía en mis pensamientos, como una semilla que crecía hacia adentro, empujando las paredes de mi mente. Pero principalmente no funcionaba porque yo disfrutaba de lo que me estaba pasando. Una tarde, Susana llegó llorando. Había habido un accidente en la fábrica. Una de las máquinas se había salido de control y había herido a una de las chicas. No era grave, pero todas estaban nerviosas. Fue justo al lado de Etelvina, dijo Susana, mientras se sonaba la nariz. Sentí un golpe seco en el pecho. No supe si era miedo o emoción. La imaginé asustada, vulnerable. Deseé estar ahí. Deseé, con una intensidad que me espantó, que ella me necesitara. Que corriera hacia mí buscando refugio. Y fue en ese instante que entendí lo que era en realidad, un ladrón de imágenes, un espía del deseo. Nunca había amado a Etelvina. Nunca siquiera la había conocido. Solo había tejido, con pedazos de ella, un monstruo que habitaba mi cabeza. Un ser hecho de obsesión, de silencio, de soledad. No era una red tejida con hilos. Era una red mental. Y me había atrapado. Cuando mi hermana terminó su relato me fui al baño y me miré al espejo. Había algo en mis ojos que antes no estaba. Algo opaco. Como si hubiera cruzado un umbral invisible. Y lo peor era que no sabía si alguna vez podría volver atrás. Le pedí a Susana que definitivamente me hiciera gancho con Etelvina. Tenía que resolver esto.